Primero, para empezar, en Angular tenemos dos tipos de directivas. Uno serían las directivas estructurales y otro serían las directivas de atributo, se puede decir, las directivas de atributo. Y entonces tenemos dos tipos de directivas en Angular. Las directivas estructurales lo hemos avanzado ya. ¿Cuáles eran? Eran el ngIf, ngFor y el ngSwitch. Entonces, para tener un buen concepto, las directivas estructurales dan forma y se modelan la estructura del DOM, generalmente agregando o quitando o manipulando elementos. Al igual que otras directivas, aplica una directiva, donde aplicas la directiva estructural, eh, la directiva va a modificar el host o sus descendientes, depende de donde lo apliques. También las directivas estructurales son fáciles de conocer. ¿Por qué? Porque llevan un asterisco. Entonces, si nosotros tenemos directivas, vamos a reconocer si son estructurales o de atributo, según si tienen un asterisco. Si tienen un asterisco, serían directivas estructurales, y si no tienen asterisco, serían directivas de atributo. Entonces, con eso ya más fácil, ¿no? Reconocemos las directivas. Como les he dicho, esto ya lo hemos avanzado de directivas estructurales. El ngIf, ngFor y el ngSwitch. Como les decía, el concepto, la directiva estructural va a modificar lo que esté dentro de donde se apliquen, ¿no? los elementos child que estén dentro de donde se está aplicando la directiva estructural. Por ejemplo, el ngIf va a mostrar o no va a mostrar este person name. El ngFor va a repetir este mismo elemento HTML LI n veces, ¿no? Según persons. Y el ngSwitch igual va a renderizar según la condición que le pasemos. Entonces, con las directivas estructurales no creo que nos hayamos perdido en las anteriores clases. Es muy fácil de saberlo porque ya tenemos un concepto de programación básica. Cada uno tiene un concepto de programación básica. Entonces no creo que vea problema con esto. Ya, también antes de pasar a directivas de atributo, podemos nosotros crear una directiva estructural. Por ejemplo, podemos crear un ng-else o un ng... Por ejemplo, un ng-ricardo podemos crear, pero va a ser directiva estructural. Entonces, cuando es directiva estructural, tendría que modificar el DOM, o en sí la directiva estructural, su característica es modificar el DOM de donde se lo declare, ¿no? En este caso, si va a ser una directiva estructural, puede mostrar, puede eliminar esto, puede generar nuevas vistas, ¿no? Aquí adentro. Entonces, después vamos a ver eso de crear directivas estructurales, y lo vamos a crear igual, y va a ser igual con un asterisco, ¿no? Asterisco y el nombre de nuestra directiva estructural. Pero esto aún no lo vamos a ver. Luego tenemos las directivas de atributo. Las directivas de atributo solo cambian la apariencia y el comportamiento de un elemento del DOM. ¿Esto qué quiere decir? Que solo va a cambiar el color, va a cambiar, puede cambiar la letra, el estilo de letra, nada más, solo van a cambiar estilos. Y el comportamiento, al referirse al comportamiento, puede ser hover, puedes cambiar el color del hover cuando le haces al div, por ejemplo, en esas cosas. Entonces, esos dos tipos de directivas tenemos, estructurales y de atributo. El de estructurales modifica la estructura del DOM, y los de atributo solo cambian la apariencia o el estilo del DOM. Entonces, no tenemos dónde perdernos, ahí está fácil. Y las directivas de atributo no llevan asterisco, y las directivas de estructurales llevan asterisco. Así lo podemos diferenciar rápidamente. Ustedes mismos lo pueden diferenciar cuando vean un código y alguien ha creado una directiva estructural y no saben qué es, entonces se pueden dar de cuenta. Si tiene asterisco, entonces ya se pueden dar de cuenta que es directiva, ¿no? Y es estructural de paso. Ya, ahora vamos a hacer un ejemplo de directiva de atributo. Va a ser un ejemplo sencillo. Voy a hacer mi directiva, y donde defina la directiva, donde declare la directiva sobre cualquier elemento del DOM,
voy a cambiar el color de background nada más. Entonces primero vamos a hacer este ejemplo y luego les voy a dar tiempo igual para que ustedes lo hagan en su máquina y luego vamos a hacer una mejora de esto. Vamos a hacer otro ejemplo más, un poco más, con más cosas. Y entonces primero vamos a hacer ese ejemplo de directivas. Ya primero voy a refrescar para que se carguen mis cambios del repositorio. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Ya. Entonces primero voy a crear una carpeta de directives donde van a estar mis directivas. Directives. Una carpeta de mis directivas. Ya. Ahora voy a crear una directiva con el generador de stack list. De clic derecho, Angular Generator, directiva, y mi nombre de directiva va a ser, puedo colocar cualquier nombre, ¿no? En este caso puedo colocar ngColor, le puedo colocar, a ver, ngColor. Ya tengo mi directiva, lo voy a arrastrar a la carpeta de directivas. Voy a revisar el módulo de mi aplicación si lo he importado correctamente. Entonces se llama directiva, ¿no? ngColor. ngColor está dentro de declaration. Como hemos hablado esto, los componentes, pipes, directivas van en declaration y en imports van los módulos. Y entonces aquí tengo que darle el path correcto. Ya, con esto se soluciona. Y entonces he creado mi directiva, me he fijado que está importado en el módulo correctamente y ahora voy a modificar. Entonces, esta es una directiva de atributo. En una directiva de atributo nosotros podemos recibir en el constructor, podemos definir el elemento. El elemento HTML, que en este caso va a estar referenciado por el element ref. Cuando queremos hacer referencia a un elemento HTML, vamos a usar elementRef. Entonces, si le damos al constructor de entrada elementRef, eso quiere decir que estás recibiendo ese elemento donde está siendo declarado la directiva. Entonces, aquí voy a declarar elementRef, como está en el ejemplo. No va a ser private. ElementRef nos tiene que sugerir automáticamente. Este elementRef es para hacer referencia, como les decía, a un elemento HTML, cualquier elemento HTML. Ya con esto, en sí ya estoy, es como si obtuviera el elemento HTML dentro de esta variable el, donde voy a declarar la directiva, donde voy a colocar la directiva en el HTML. Con esto ya saco ese elemento HTML, donde estoy poniendo el nombre. Ya. Luego, como nos dice en el ejemplo, solo vamos a cambiar el estilo. Native element, style, background, igual a otro color. Ya. Entonces el elementRef, como hace referencia al elemento, adentro tiene el native element, que sería donde están todas las características del elemento HTML. Aquí lo podemos imprimir igual para analizar un poco. Eso vamos a analizar un poco igual. elementRef. Ya, solo vamos a imprimir aquí para ver. Ya. Entonces, esta directiva, ¿qué va a hacer? Solo va a cambiar el color del background nada más. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería el punto native element, que va a dar acceso a todos los atributos, características del elemento HTML. Después vendría set style, como está en el ejemplo. A veces esto no sugiere StyleBliss, no es muy bueno para el autocompletado.
Entonces es styles.background. Lo malo es de esto que no me sugiere background, tengo que escribirlo bien, y si no escribo bien va a fallar. Background, background color, y aquí le daría el color que quiero, ¿no? Style background color y el color que quiero. A ver, voy a revisar. Style background color, está bien. Y aquí le daría el elemento que quiero cambiar cuando declare mi directiva sobre el elemento HTML. Entonces yo le puedo dar set. Ya, primero vamos a hacer la prueba de esto. ¿Qué pasa si yo coloco esta directiva sobre cualquier elemento HTML en el app HTML? Por ejemplo, un div. Aquí puedo poner un nombre. Y para definir la directiva sobre el elemento HTML solo hay que escribir, ¿no?, la directiva nada más. App-ng-color se llama nuestra directiva. Entonces, como ustedes están viendo ahora, la directiva está cambiando. Como es una directiva de atributo, como hemos mencionado al principio, directiva de atributo, solo va a cambiar la apariencia la apariencia del elemento donde esté definido, ¿no? En este caso solo estamos cambiando el color, y si la quitamos tiene que volver a lo normal. Esta directiva ahora que hemos definido solo cambia el color, pero se le puede dar más cosas. Incluso nosotros podemos pasarle variables podemos pasarle inputs para que cambie el color de acuerdo al input que le mandamos, y ese input puede variar en tiempo real, ¿no? Entonces este sería el primer ejemplo. Primero vamos a analizar el element zef, como hemos impreso aquí. Vamos a ver qué contiene el element zef. Como les decía, el element zef hace referencia al elemento HTML, se utiliza especialmente para eso. Entonces veamos qué tiene aquí dentro. Como hemos visto primero, el native element, que aquí en sí esto contiene todo lo que necesitamos. A ver, aquí no lo vemos muy amplio. El tag del elemento HTML sería el div. No nos está dando muchos datos en sí, lo que veo, porque en sí nos tiene que este native element agarra todo el div, está agarrando todo el div y nos tiene que mostrar todo lo que el div tiene. Por ejemplo, si en el div yo le coloco una clase, entonces me tendría que mostrar esa clase o un ID. Si le coloco un ID, cualquier ID, el element zef me tiene que mostrar eso, porque saca todo, obtiene todos los datos del elemento HTML. En este caso sí nos está mostrando el div. A ver, vamos a ver qué pasa con una clase. Cualquier clase test, y vemos el element zef. Sí me está dando la clase también, el ID. Entonces es esto del element zef, vamos a usarlo igual, nos va a ayudar mucho cuando nosotros queramos modificar el HTML. Podemos hacer referencia directo con element zef, y así podemos modificar directamente los atributos o incluso el valor de una caja de texto. Entonces esta manera de adelantarnos un poco lo que vamos a hacer. Ya vamos a modificar esta misma directiva para utilizar algo extra más. Ahora vamos a utilizar un decorador. Si es un decorador, en sí es como el input que hemos visto, o el output. Se lo escribe con arroba, pero se llama host listener. A ver, primero lo voy a escribir para que nos demos cuenta. Entonces en las anteriores clases hemos avanzado igual el input, el output, ¿no? El input era así, de esta forma. El output igual, con O mayúscula, output. Pero ahora vamos a hablar algo nuevo, un nuevo, podemos llamar un decorador. Si es un decorador nuevo que vamos a aprender. El input y el output igual son decoradores en sí.
antes de definir nuestras variables. Ya, ahora vamos a ver el host listener. ¿Qué es el host listener? Solo es nos va a permitir escuchar cualquier evento del DOM dentro de nuestro componente donde estemos usando, ¿no? Entonces vamos a poder hacer eso. Vamos a poder escuchar un clic, un mouse over, un doble clic, por ejemplo. Vamos a poder hacer eso. Vamos a poder escuchar eventos del DOM. Depende de dónde esté declarado nuestro host listener. Ya. Entonces, ¿cómo se lo usa esto? Primero, el host listener es igual, parecido al input y al output. Se lo declara igual con arroba. Después escribimos host con mayúscula, host listener, y nos sugiere automáticamente. Entonces es muy parecido. Ahora, ¿qué de diferencia tiene con estos? Estos solo son inputs y outputs, ¿no? Pero el host listener nos permite escuchar un evento del DOM en donde esté declarado, ¿no? En este caso, al usar este host listener en una directiva, va a escuchar a cualquier componente o a cualquier elemento HTML donde esté definido esta directiva. Entonces esa es la ventaja. Entonces, ¿cómo funciona este host listener? Escucha cualquier evento del DOM, y ese evento del DOM tenemos que escribirlo aquí adentro, entre comillas simples o entre comillas dobles, puede ser. Entonces aquí digo qué evento del DOM quiero escuchar. Por ejemplo, vamos a hacer el mouse over y el mouse lip. El mouse over sería el mouse enter. Mouse enter. Se lo escribiría de esta forma: mouse enter. Entonces, con este host listener le estamos diciendo que queremos escuchar el mouse enter, que sería el mouse, solo un over, ¿no?, sobre nuestro elemento. Cuando yo haga el over, si pasar el mouse sobre este elemento que ya está pintado amarillo, va a entrar a esta parte. Primero definimos esto, y esto nos permite ejecutar una función que que se va a ejecutar cuando esto suceda, este evento suceda. Entonces, cuando yo pase el mouse encima de este div, de la parte amarilla, va a entrar aquí y me va a permitir ejecutar una función, cualquier función yo lo puedo llamar. Yo lo puedo llamar over, ¿no? On mouse over. On mouse over lo puedo llamar. O mouse enter igual. Para que no nos confundamos el mismo nombre, ¿no? On mouse enter. Y esta solo es una función. Entonces, como les digo, definimos el host listener, le decimos qué evento del DOM queremos escuchar. Esto en este caso sería sobre el elemento donde está nuestra directiva. En este caso, cuando pase el mouse sobre el elemento HTML va a entrar esta función, porque esto es el evento del mouse enter, ¿no?, que está encima del div, y va a ejecutar esta función que yo le estoy pasando. Nos permite ejecutar una función. Eso es lo que este decorador hace. Escuchamos un evento del DOM y podemos ejecutar una función que nosotros queramos, ¿no? Le podemos dar cualquier nombre aquí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ejecutar aquí? Primero vamos a imprimir algo. Console.log, y podemos imprimir mouse enter, y veamos si entra a esta función. Entonces, si yo paso el mouse sobre el elemento div, automáticamente ya está entrando, y cada vez que paso el mouse sobre el elemento div ya está entrando, porque en sí este host listener me está permitiendo escuchar el DOM, un evento del DOM, y el evento del DOM sería el mouse enter, que sería cuando paso el mouse encima del div, y está ejecutando esta función. Entonces, en base a esto, yo puedo cambiar el color. Cuando el mouse pasa encima del div, yo puedo ponerle un color al elemento, y cuando el mouse salga, igual puedo poner un elemento. Pero para que el mouse salga y escuchar esa salida del mouse afuera del div, tenemos que poner otro host listener, ¿no? Entonces va a ser lo mismo: copiamos y pegamos.
y aquí va a ser otra función, no puede ser el mismo. Vamos a ponerle el mouseLib, que sería el evento cuando el mouse está fuera del elemento, ¿no? Y el evento se llama igual mouseLib, todo minúscula, mouseLib y mouse enter tenemos. Entonces esto lo voy a imprimir igual mouseLib para que nos demos cuenta. Entonces, ¿qué tengo aquí primero? Me he hecho dos host listener, uno que escucha el mouse enter y el otro el mouseLib. Como he mencionado antes, el host listener nos permite escuchar cualquier evento del DOM. En este caso nosotros decimos qué evento queremos escuchar y nos permite ejecutar una función en base a eso. Entonces por eso me estoy haciendo aquí uno para escuchar el mouse enter y ejecutar esta función, y otro para escuchar el mouseLib y ejecutar esta función. Entonces está ahí primero. Entonces si hago la prueba ahora, paso el mouse por encima, está el mouse enter. Ahora si salgo tendría que ejecutar el mouseLib, y efectivamente el mouse cuando sale del div está entrando a esta función que sería el mouseLib y lo está ejecutando. Entonces eso es la nueva parte que vamos a aprender ahora. Ya. Entonces, ¿qué ventaja podemos ganar con esto? Podemos cambiar el estilo del color según el mouse deje el div, o salga del div o entre al div. Entonces, según eso podemos cambiar el color de nuestro elemento del div. En este caso yo puedo copiar, pegar aquí y pegar aquí. Yo digo cuando el elemento, en este caso como mi variable no es privada, no puedo hacer referencia con dist aquí. Tendría que trabajar solamente dentro del... no, puedo hacer eso. Disl lo vas a conocer. A ver. Disl. Ya, a ver. No lo estás reconociendo. A ver, un momento. Ya. En sí, para que los reconozca, sí tengo que colocar private el elemento, ¿no? Esto private ahora lo explico. El private es como si yo lo estuviera declarando aquí. Es como si yo estuviera declarando la variable aquí, el. Y ya una vez declarado puedo usar con this, ¿no? Pero si lo pongo directamente en el constructor con private o public, ya puedo, es como si yo ya no tendría que escribir dos líneas aquí, ya no tendría que escribir uno aquí y uno aquí. A ver, aquí abajo es un ejemplo de eso para que no nos perdamos. Voy a tener una clase person, y cualquier clase siempre va a tener un constructor. Ya, eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Generalmente podemos poner una clase puede tener el atributo name, que sería string, otro atributo last name, que sería otro string. Ya, por ejemplo. Cuando queremos mandar a esa clase mediante el constructor, para instanciar las variables tenemos que hacerlo mediante el constructor, ¿no? Y la forma más clásica sería esto: enviamos un name tipo string, luego un last name string, y luego aquí dentro del constructor seteamos, ¿no? this.name igual a name, el que estamos enviando, el otro sería this.lastName igual al last name que estamos enviando. Así. Entonces cuando instanciamos esta clase, generalmente vamos a hacer, por ejemplo, una CSS igual a new person, y aquí le mandamos los atributos, que serían estos dos de nuestro constructor. Ustedes primero le pueden mandar tantos, y el segundo es string igual, le pueden mandar tantos. Entonces eso me refería. Pero para cortar esto, si nosotros colocamos public aquí, o private, ya no tenemos que definir estos dos primeros, directamente ya los reconoce. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. He puesto private como si estuviera declarando, ¿no?, mi variable el, para que pueda utilizarlo con el this.
ya. Entonces eso para que quede claro, ya. Estamos acortando las cosas para no estar haciendo doble aquí, ya. Entonces dicho eso, ya he puesto, yo voy a poner private aquí, así ya no tengo que declarar aquí el elemento. Con eso ya me tiene que reconocer el dist. Antes no me reconocía porque este elemento no estaba enviando ni con public ni con private. Una vez que me reconoce esto, ya tendría que funcionar el ejemplo. Tenemos el mismo color, ¿no? Entonces cuando yo esté por encima, que sea amarillo, y cuando esté fuera, que sea color rojo. Y ahora ya está funcionando. Ya. Esto sería el segundo ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre esto? Esto, inputs, outputs, solo era el ejemplo, lo tengo que borrar. Solo tenemos host listener ahora. Este sería el segundo ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Algo más que podemos mejorar aquí sería de utilizar código. Por ejemplo, nosotros estamos usando esta línea aquí y esta línea aquí, entonces podemos utilizar el código mediante una función. Podemos hacernos una función que diga change color, en sí, para reutilizar el código, ¿no? Entonces esto tiene que acostumbrarse. Si es un código aquí largo de 5 líneas o 7 y es el mismo código, es muy similar en base a variables, es mejor utilizar siempre el código, ¿no? Colocamos todo el código dentro de una función y le mandamos las variables, y así tenemos menos código escrito y utilizamos código de una forma más eficiente. Entonces puedo utilizar este change color, solo va a cambiar el color. A ver, solo voy a copiar esto, voy a pegar aquí y le tengo que mandar una variable de entrada, ¿no? Le puedo mandar una variable de entrada color que sea string estrictamente, y esta variable color le tendré que asignar aquí al elemento, ¿no? La referencia al elemento que hemos hecho. Y en estas dos líneas voy a utilizar esa función además, this.changeColor, y le mando el color que quiero, ¿no? En este caso es red, un string. Puedo borrar esto. Y en el segundo host listener igual, pero en este caso tengo que mandarle el yellow. Ya. Entonces con esto estaría funcionando igual mi directiva, que en sí es un over, ¿no? Que cambie de color si el mouse está encima o está afuera. Y esto va a funcionar con cualquier elemento que nosotros donde nosotros declaremos la directiva. Por ejemplo, si puedo tener aquí más divs, va a funcionar independientemente para cada uno. A ver, con unos espacios, a ver, ya puedo dar unos espacios de br para que se note. Ya, aquí dos. Funcionan de manera independiente. Para el primero está funcionando de manera independiente, para el segundo igual, para el tercero igual, para el cuarto igual. Cuando salimos, recordamos que cuando salimos es color rojo, no se queda en color rojo. Solo cuando entramos al div es color amarillo. Entonces esto nos está permitiendo reutilizar el código igual. Estamos haciendo una sola directiva y estamos reutilizando en varios elementos. Depende de qué tenga la directiva, esto puede ser muy ventajoso para utilizarlo en varios elementos de HTML, ¿no? Vamos a mejorar el ejemplo entonces. Ya, ¿qué más nos falta avanzar de la directiva? Nos falta avanzar los inputs y los outputs. En las directivas tenemos inputs y outputs igual. Entonces vamos a hacer un ejemplo con inputs ahora y después les doy un tiempo igual para que resuelvan el ejemplo. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos un input en una directiva? De la misma forma que como lo hacemos en los componentes. Colocamos @input, doble paréntesis y el nombre de nuestro input, ¿no? En este caso puede ser color y va a ser string. Entonces va a ser un input donde yo le voy a mandar el color, y ese color va a ser puede llamarse el color que cuando esté el mouse encima del div, ¿no? Para que yo lo pueda setear. Entonces este color va a ser el color cuando el mouse está encima del div o del elemento donde está definido la directiva.
Entonces aquí yo puedo reemplazar directamente con this.color, y el color que le envía al input, ese color va a ser cuando el mouse esté encima. Entonces ya tengo mi entrada input, y este input lo estoy usando como por defecto cuando el mouse esté encima del div o del elemento HTML. ¿Cómo lo mando eso? Solo tengo que escribir igual con doble corchete si es que le envío una variable del TS, y sin corchete si es que lo envía directamente como texto, ¿no? Entonces en este caso primero lo voy a escribir con corchete para que nos demos cuenta que es un input. El input se llamaba color y recibió un color. Al escribir corchetes ya nos dice que tengo que mandar una variable del TS. Para no escribir esa variable del TS puedo poner aquí dentro de estas comillas dobles otras comillas simples y mandar el color. Puedo mandarle green y veamos si lo reconoce. Lo está reconociendo. Le estoy mandando el color de entrada green, y el color de entrada green va a ser cuando esté encima, y cuando esté fuera el color rojo que estaba anteriormente, ¿no? Entonces con esto estamos mandando inputs. Podemos mandar la cantidad de inputs que nosotros queramos a la directiva. Ya. En este caso, para que no se olviden, si escribo el green sin comillas simples es como si fuera variable y no lo estás reconociendo. Si quiero enviarle directamente como si no fuera variable, tendría que quitarle los corchetes, ¿no? Y así lo vas a reconocer igual. Generalmente siempre vamos a usar variables, no podemos, tal vez en algunos casos lo podemos mandar por defecto, pero generalmente siempre usamos variables en las entradas, en los inputs. Entonces lo voy a dejar así. Ya hasta aquí creo que no está complicado. Ahora, ¿qué mejora más podemos hacer a esta directiva? Podemos agrupar el input y el nombre de la directiva en uno solo. ¿Cómo hacemos eso? Lo que quiero decir es que si mi input tuviera el mismo nombre que mi directiva, yo solo utilizaría esto nada más. Igual tendría que funcionar de igual manera, porque es igual la directiva, pero tiene el input igual, pero solo que tienen el mismo nombre nada más. Entonces vamos a hacer eso ahora. Primero, el nombre de la directiva es esto, mi nombre de input es esto. Entonces, para poder juntarlo en uno solo, tengo que darle el mismo nombre al input que el de la directiva, ¿no? Tiene que tener el input el mismo nombre que de la directiva. Entonces, ¿cómo hago eso? El input tiene que cambiar a este nombre. Nada más, y puedo unirlo después. Entonces, el input se llama app-ng-color. Lo tendría que cambiar aquí, ¿no? app-ng-color. Y ya está funcionando, como ven ya está funcionando. Y ahora y si lo uno y unido sería lo mismo que el input por entrada, entonces tendría que estar funcionando de igual manera. A ver, está funcionando pero no en su totalidad, no está funcionando muy bien. A ver, veamos qué ha pasado. Ya, a ver, puede que vea una confusión con el nombre de la directiva y el input. Eso está pasando. Ya. Algo más que no hemos visto en los inputs y en los outputs es que podemos renombrar la entrada que le estamos dando. Esto sería, por ejemplo, yo tengo un input en la directiva que se llama EEE, y en la entrada de la directiva yo quiero que esa entrada esté con otro nombre al usar en el TS. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo tengo esta entrada, ahora tengo este input, pero está habiendo una confusión con el mismo nombre, ¿no? Yo tengo este input y puedo cambiar el input dentro de la directiva. ¿Cómo hago esto? Dentro del input voy a colocar el nombre que estoy enviando, lo coloco entre comillas simples, y aquí defino el valor original que se va a usar. Es como si estuvieras renombrando ese input que está entrando. Aquí puedo darle de nuevo color y lo vas a reconocer.
eso estaba pasando el color, no lo cambié la variable, ¿no? Pero en sí puedo renombrar. La entrada original es esta, pero la que se va a usar dentro del TS es el valor color, ¿no? La variable color, pero el nombre de la entrada se llama esto. Y si borramos esto, el nombre de la entrada ya tiene color y la variable sería color. Esa es la diferencia. Entonces, en algunos casos les va a servir esto. En otros casos les puede llegar a confundir un poco. Generalmente en algunos casos pueden usar esto, pero no es muy bueno usarlo mucho, porque al manejar variables y entradas se pueden un poco confundir. Entonces con esto yo estoy recibiendo la entrada app-ng-color, pero lo estoy renombrando aquí adentro, ¿no? Para que se pueda usar. Y ahora si borro esto tendría que reconocerlo normalmente. Y está funcionando. Tiene que funcionar de la misma forma. Así hemos unido nuestro nombre de directiva y nuestro input, porque tienen el mismo nombre. Y hemos unido eso. A ver, veamos si puede dar sin renombrar la variable. Pero tendríamos que usar app-ng-color, ¿no? Para todas las variables de nuestro TS. Sí, funciona normal. Pero la desventaja sería que tiene el mismo nombre que nuestra directiva, ¿no? No nos conviene usar app-ng-color para una variable que no sería de muy buen uso, ¿no? Nos convendría renombrarlo en todas formas, para utilizar solo la variable color. Entonces esto vamos a unirlo como si fuera uno solo, y esto es una directiva. Tal vez al ver el HTML ustedes se pueden confundir, pueden pensar que es un input de algún componente, pero ya tienen que empezar a reconocer las directivas. Puede ver código de este tipo cuando revisen código, y tienen que saber reconocerlo. Si fuera propio del div esto, sería algo no propio del div, sería name o id, ¿no? El id es propio de un elemento HTML. En este caso sería así, ¿no? ID y normal. Pero en este caso no existe esto, no existe en un elemento HTML, entonces me puedo dar de cuenta que es una directiva, ¿no? Que está unido. Este sería el tercer ejemplo que vamos a hacer ahora. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? O tal vez hay alguna parte que no ha quedado claro. Si tendrías varios inputs, ¿cómo harías? Si tuvieras varios inputs, el que tenga el mismo nombre, ese solo vas a reconocer como si fuera entrada. A ver, vamos a hacer la prueba. Voy a tener otro input que diga second color, puede ser. Second color, y que sea Z. Y ahora declaro ese input, ¿no? Aquí @input. Lo puedo renombrar o no, eso depende de nosotros. Y sería string, ¿no? Ya. Entonces ya tengo otra entrada. Lo estás reconociendo normal la directiva, pero en este caso ya no podemos unir en uno solo, porque son distintos nombres, ¿no? Si tuviéramos varios inputs tendrían que ir obligatoriamente aquí encadenados. Solo podemos unir cuando tienen el mismo nombre, y no podemos darle a 3 inputs el mismo nombre, porque daría error. Sería como tener variables del mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy color a este mismo, daría un error. Y entonces solo podemos unir cuando tenemos un input y el mismo nombre, que tiene que ser el mismo nombre que el nombre de la directiva, ¿no? El mismo nombre de la directiva. Si tenemos más inputs, más de uno, entonces tenemos que mandarle sí o sí como si fuera entrada, no podemos agruparlo en uno solo. Entonces esto sería el ejemplo. Listo, gracias. Green, ya. Ya este second color lo voy a usar como si fuera para cuando quitamos el over del elemento. En este caso es green cuando estoy encima, y cuando esté afuera que sea amarillo. Yo le voy a mandar esta variable de afuera. Entonces como yo estoy mandando second color aquí, tengo que reemplazarlo donde estoy cambiando el color, ¿no? En este caso sería aquí.
this.secondColor. En este primer host listener también lo borré la función. Solo tienes que mandar la función y el color, ¿no? El valor color, nada más. Y tiene que funcionar de igual forma. Verde cuando estamos encima y cuando salimos del div es amarillo.